La última carnaval, la maldición de los enmascarados. Porto das Almas era conocida por su carnaval vibrante, lleno de colores, tambores y alegría. Pero detrás de la fiesta, había una leyenda que pocos se atrevían a mencionar. Según los más viejos, cada 7 años, algunas personas desaparecían misteriosamente en medio de la multitud. No importaba cuántas búsquedas se hicieran, no se encontraba ningún rastro. Solo las máscaras que usaban, tiradas en el suelo, como si sus cuerpos se hubieran evaporado en el aire. Decían que esos desaparecidos eran elegidos por espíritus ancestrales que se escondían entre los carnavalescos, esperando la noche correcta para arrastrar a sus víctimas a un reino sombrío. Los más supersticiosos evitaban ciertos disfraces y nunca repetían el atuendo de un carnaval pasado. Otros se reían de la historia, creyendo que era solo una forma de asustar a los turistas. Pero había un detalle que nadie podía explicar. Los nombres de los desaparecidos nunca más eran mencionados por sus familias, como si nunca hubieran existido. Un viejo zambista llamado Don Tobías era uno de los pocos que hablaba de la maldición sin miedo. Decía que, cuando era niño, vio desaparecer a un grupo entero ante sus ojos, pero su voz siempre era ahogada por los tambores y las risas de los más jóvenes. Advertía: no jueguen con los enmascarados equivocados, o nunca volverán. Pero ¿quién tomaría en serio los delirios de un viejo borracho? El carnaval de 2024 se acercaba, y un grupo de amigos decidió demostrar que todo no era más que una gran tontería. Escogerían los disfraces más antiguos y enigmáticos que encontraran. Si la maldición realmente existía, desafiarían al destino y regresarían para contar la historia. Rodrigo, Vanessa, Igor y Luisa crecieron escuchando las historias de la ciudad, pero siempre las trataron como folclore. Eran adictos a los desafíos y a asustarse unos a otros, así que la idea de jugar con la leyenda del carnaval maldito les parecía perfecta. La propuesta era simple. Cada uno elegiría un disfraz de una tienda de ropa antigua y desfilarían por la ciudad hasta el amanecer. Si no pasaba nada, tendrían una gran historia que contar. El sábado antes del carnaval, visitaron una vieja tienda de segunda mano en el centro de la ciudad. El lugar era oscuro, sofocante y olía a moho. La dueña del establecimiento, una mujer anciana con ojos hundidos y expresión de desaprobación, intentó advertirles: estas ropas ya pertenecieron a otros carnavaleros. Algunos nunca volvieron. Pero los jóvenes rieron e ignoraron la advertencia. Eligieron trajes extravagantes, todos con máscaras antiguas que, extrañamente, parecían ajustarse perfectamente a sus rostros. Al salir de la tienda, Rodrigo notó que la máscara que había elegido parecía cálida, como si hubiera sido usada recientemente. Vanessa bromeó diciendo que eso era solo suciedad acumulada por el tiempo, pero una sensación extraña recorrió al grupo. Aún así, nada los haría desistir. Estaban listos para unirse a la multitud y demostrar que todo no era más que una superstición tonta. La noche del martes de carnaval, Porto das Almas estaba llena. Las calles vibraban con confeti, serpentinas y marchiñas animadas. El grupo se mezcló con la multitud, riendo y bailando, listos para burlarse de la leyenda. Sin embargo, a medida que avanzaban por el circuito, se dieron cuenta de que algo no estaba bien. La gente los miraba de manera extraña, se apartaba de su camino y algunos incluso susurraban entre sí. Era como si los disfraces llevaran un peso que no podían entender. Al principio todo parecía solo un carnaval común, pero a medida que avanzaba la noche, Rodrigo comenzó a notar que los rostros a su alrededor se volvían más indistintos. Era como si la multitud estuviera perdiendo sus rasgos, transformándose en sombras pulsantes al ritmo de la música. El olor a sudor y cerveza dio paso a algo más denso, una mezcla de incienso y putrefacción. Luisa tropezó al sentir algo jalando su pierna. Miró hacia abajo y vio una mano huesuda emergiendo de debajo de los confeti. Gritó,
pero cuando sus amigos se giraron, no había nada allí aparte de la acera sucia. Igor comenzó a tener dificultad para respirar dentro de la máscara, como si el tejido estuviera pegándose a su piel. Intentó quitársela, pero parecía adherida, como si se hubiera fusionado con su rostro. De repente, las farolas parpadearon y una niebla extraña invadió la avenida. La multitud pareció congelarse por unos segundos, y entonces, una figura apareció en medio del bloque. Era un hombre alto, vestido con un disfraz rasgado de arlequín. Su rostro estaba cubierto por una máscara agrietada y sus ojos brillaban con un tono amarillo enfermizo. Señaló al grupo y susurró algo que se mezcló con la música. Cuando la batería volvió a tocar, Vanessa notó que estaban rodeados por personas que llevaban disfraces idénticos a los de ellos. Pero había algo mal. Esas personas no estaban bailando. Estaban solo paradas, inmóviles, mirándolos a través de las máscaras vacías. La música cambió repentinamente. De una marchinga animada, pasó a un ritmo más lento y macabro. Los tambores sonaban de forma irregular, como si acompañaran un latido cardíaco a punto de detenerse. Los carnavales comunes continuaban bailando, ajenos a lo que sucedía alrededor del grupo. Pero Rodrigo, Vanessa, Igor y Luisa sentían que estaban cada vez más aislados, como si el mundo a su alrededor se estuviera disolviendo. Entonces escucharon la voz, débil al principio, como un susurro proveniente del medio de la multitud. «Vengan, la fiesta apenas comienza». El sonido se mezclaba con la música, como si fuera un canto hipnótico. Vanessa sintió sus pies moverse solos, como si estuviera siendo arrastrada al bloque de los enmascarados. Igor intentó agarrar su mano, pero algo se lo impidió. Era como si una pared invisible los separara. Los carnavalescos enmascarados empezaron a moverse lentamente, formando un círculo a su alrededor. Los ojos detrás de las máscaras estaban vacíos, sin pupilas, sin alma. Rodrigo intentó gritar, pero su voz no salía. Miró a Luisa y ella estaba inmóvil, con las manos temblando. Poco a poco, sus máscaras comenzaron a cambiar de color, oscureciéndose, convirtiéndose en parte de sus pieles. Los amigos finalmente entendieron. No solo estaban usando los disfraces los estaban poseyendo. Y así, la noche de carnaval avanzaba, mientras toda la ciudad brincaba y danzaba, sin darse cuenta de que en medio de la fiesta, 4 almas más estaban siendo llevadas a un destino sombrío. Con cada golpe del tambor, la maldición se fortalecía, y cuando amaneciera, por todas almas vería 4 máscaras más caídas en el suelo, sin nadie detrás de ellas. El sonido de los tambores parecía más alto, más profundo, reverberando dentro de los cuerpos de Rodrigo, Vanessa, Igor y Luisa. Intentaban salir de allí, pero sus pies parecían pegados al suelo. La multitud a su alrededor seguía brincando y danzando, completamente ajena al terror que se desplegaba entre ellos. El círculo de enmascarados se cerraba y las caras detrás de los disfraces parecían borrosas, como sombras en movimiento. Rodrigo tiró del brazo de Luisa, tratando de sacarla del trance, pero ella parecía distante, con los ojos fijos en algo que nadie más veía. «¡Nos están llamando!», murmuró. Vanessa sacudió a Igor, que intentaba arrancarse la máscara de la cara, pero cuanto más tiraba, más parecía fusionarse con su piel. La desesperación aumentó cuando la música cambió nuevamente. Ahora era la misma melodía antigua que don Tobías tarareaba en el bar, la canción de los desaparecidos. De repente, uno de los enmascarados dio un paso al frente. Su cuerpo se contorsionó de una forma antinatural, y la máscara se agrietó levemente, revelando algo imposible. Dentro no había un rostro, solo un vacío oscuro, como si el disfraz estuviera hueco. Rodrigo sintió un frío intenso apoderarse de su pecho. Algo andaba mal con ese carnaval, y ahora no había ninguna duda. No eran bienvenidos allí. Una mano helada agarró el hombro de Vanessa. Gritó, girándose rápidamente, pero no había nadie detrás de ella.
Sin embargo, la sensación de la mano seguía allí, apretando su piel. Entonces, desde el medio de la multitud, un grito rasgó el aire. Alguien había desaparecido. El grito vino de Igor. Un segundo antes estaba sosteniendo a Luisa, pero ahora ella ya no estaba allí. Su máscara cayó al suelo, girando lentamente entre los confetis sucios de la avenida. Rodrigo, con el corazón acelerado, la buscó desesperadamente, pero era como si nunca hubiera existido. Ninguno de los carnavaleros a su alrededor parecía notar lo que estaba sucediendo. Solo continuaban bailando, como si nada hubiera pasado. Vanessa recogió la máscara caída y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba cálida, como si aún llevara el calor del cuerpo de Luisa. Pero la calle estaba fría, y el sudor en su piel no era solo por el calor de la fiesta, sino por el miedo creciente de que esa noche no tendría un final feliz. «¡Esto no puede estar pasando!», gritó Igor jadeando. Miró a su alrededor tratando de encontrar a alguien que pareciera darse cuenta del absurdo de la situación, pero nadie reaccionaba. Era como si la desaparición de Luisa fuera algo natural, esperado. Vanessa sostuvo la máscara y la observó de cerca. Fue entonces cuando notó algo aterrador. La superficie de cuero viejo parecía moverse, como si estuviera respirando. Rodrigo tiró de sus amigos y señaló un callejón oscuro detrás de una tribuna. «¡Tenemos que salir de aquí ahora!». Corrieron, escabulléndose entre los carnavaleros, sintiendo las miradas de los enmascarados siguiéndolos. Pero, cuando entraron en el callejón, se dieron cuenta de que no estaban solos. Al fondo, había una puerta de hierro oxidada, entreabierta, y, más allá de ella, una escalera descendía a las profundidades del Sambódromo. La escalera era estrecha e irregular, descendiendo en espiral hacia un subsuelo que no debería existir. Rodrigo dudó antes de entrar, pero Igor y Vanessa ya estaban decididos. Tenían que descubrir qué había pasado con Luisa. Los escalones crujían bajo sus pies, y el olor a moho y tierra húmeda llenaba el aire. Cuanto más descendían, más distante quedaba el sonido de la fiesta. Abajo, encontraron un pasillo iluminado por velas parpadeantes. Máscaras antiguas colgaban de las paredes, y cada una parecía mirarlos de vuelta, con expresiones de terror eternizadas en el tiempo. Vanessa pasó la mano por una de ellas y sintió la textura rugosa del cuero seco. Pero entonces notó algo que la hizo estremecer. Todas las máscaras parecían hechas de piel humana. Al final del pasillo, una puerta aún más vieja y llena de marcas de arañazos estaba entreabierta. Igor la empujó lentamente, y lo que vieron al otro lado casi los hizo desistir. Era un salón oscuro, lleno de maniquíes vestidos con disfraces antiguos, dispuestos en círculo. En el centro había un altar, y sobre él, una máscara dorada brillaba a la luz de las velas. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La máscara parecía llamarlos, como si estuviera viva. Fue entonces cuando escucharon un susurro, viniendo de todos lados. «Únanse al desfile. La fiesta nunca termina». Antes de que pudieran reaccionar, los maniquíes comenzaron a moverse. Sus cabezas giraban en direcciones imposibles, los brazos crujían como huesos rompiéndose. Rodrigo intentó correr, pero el suelo parecía pegado a sus pies. Vanessa intentó gritar, pero su voz no salía. Igor agarró la mano de Rodrigo, pero algo lo jaló hacia atrás con fuerza brutal. Los maniquíes se acercaban, y sus máscaras se retorcían, abriendo grietas donde deberían estar las bocas. Comenzaron a cantar la misma marchiña siniestra de antes, la música de los desaparecidos. Los cuerpos de los jóvenes empezaron a debilitarse, sus ojos pesaban, sus pieles estaban heladas. Entonces, Rodrigo se dio cuenta, estaban siendo arrastrados al mismo destino que Luisa. Pero aún había tiempo. Se obligó a mover un brazo, extendiéndose hacia la máscara dorada en el altar. Su instinto le gritaba que ese objeto era la clave de todo.
Con un último esfuerzo, Rodrigo agarró la máscara y la estrelló contra el suelo. El sonido de vidrio rompiéndose resonó en el salón y un grito ensordecedor hizo que los maniquíes se detuvieran. Las velas se apagaron y la oscuridad se apoderó del lugar. Entonces, el silencio. Cuando abrieron los ojos, estaban de vuelta en la avenida, en medio de la multitud. Pero algo estaba diferente. Las personas a su alrededor parecían no notar su presencia. Rodrigo miró a Vanessa e Igor y notó algo que lo hizo temblar hasta los huesos. Todavía llevaban los disfraces, pero ahora sus rostros no se reflejaban en el espejo de un escaparate cercano. Estaban allí, pero al mismo tiempo no estaban. Era como si nunca hubieran existido. Y cuando miraron al suelo, junto a sus pies, vieron sus propias máscaras, tiradas entre los confeti del miércoles de ceniza. Rodrigo, Vanessa e Igor sentían sus cuerpos ligeros, como si estuvieran hechos de humo. Miraban sus propias manos y veían un contorno difuso, una transparencia que aumentaba con cada segundo. La avenida del carnaval seguía vibrando, pero era como si ya no formaran parte de ella. ¿Qué nos está pasando?, murmuró Vanessa, mirando a Rodrigo, que intentaba tocar a uno de los carnavaleros. Su mano pasó directamente a través del hombro del hombre, como si solo fuera una sombra. Igor miró su reflejo en las vitrinas de un camarote. Nada. No estaban allí. Fue entonces cuando la música cambió nuevamente. Un ritmo lento, hipnótico, resonaba por el Sambódromo. Algo estaba a punto de suceder. Los enmascarados, que antes solo los observaban, ahora comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de ellos. Las máscaras blancas, agrietadas, parecían sonreír de una forma cruel y distorsionada. Rodrigo agarró a Vanessa e Igor por los brazos. Si nos quedamos aquí, desapareceremos para siempre. Necesitamos encontrar a Luisa. El problema era que Luisa ya formaba parte de ese mundo. Pero, ¿habría aún alguna salvación? Intentaron correr, pero sus pasos no hacían ruido. Ya no había peso en sus cuerpos, solo una sensación extraña, como si estuvieran deslizándose por el suelo. Los enmascarados los seguían sin prisa, pues sabían que la fuga era inútil. La multitud bailaba, gritaba y bebía, completamente ajena al terror que ocurría a su alrededor. Pero, de repente, un pequeño detalle hizo que Rodrigo se detuviera. En medio del mar de carnavaleros, vio una figura conocida, Luisa. Ella estaba de pie, en medio de la avenida, vestida con un disfraz blanco y sosteniendo una máscara dorada en su rostro. Sus ojos estaban vacíos y una sonrisa macabra se dibujaba en sus labios. Igor gritó su nombre, pero ella solo inclinó la cabeza y señaló un carro alegórico gigante que se acercaba. Era un carro diferente de todos los demás, más oscuro, más sombrío. Sus luces parpadeaban de forma irregular y en él estaban varias figuras enmascaradas. Algunas bailaban, otras solo miraban en silencio. Y en la cima, una enorme estatua dorada sostenía una máscara idéntica a la que Luisa llevaba. Rodrigo sintió la verdad aplastarlo. Ese era el carro del desfile de los desaparecidos. Luisa comenzó a caminar lentamente hacia el carro, como si estuviera hipnotizada. Vanessa intentó alcanzarla, pero una fuerza invisible se lo impidió. Los enmascarados seguían acercándose, rodeándolos cada vez más. Fue entonces cuando Rodrigo notó un detalle aterrador. Los bailarines enmascarados en el carro alegórico no eran solo personas normales. Eran aquellos que habían desaparecido en carnavales pasados. Sus ojos estaban hundidos, sus bocas cosidas, y sus cuerpos se movían como marionetas. Entre ellos, reconoció a alguien, Don Tobías, el viejo del bar. Sus ojos imploraban ayuda, pero su cuerpo danzaba sin control, como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin. «Si subimos a ese carro, nunca saldremos de aquí», dijo Igor, con el rostro pálido. Pero Luisa ya estaba en el primer peldaño de la escalera del carro alegórico. Rodrigo sabía que era su última oportunidad.
Con un grito, corrió hacia ella, ignorando la presión invisible que lo aplastaba. Cuando la alcanzó, la tomó de la mano y trató de jalarla de vuelta. Ella lo miró por un momento. Entonces, su boca se abrió y un susurro helado escapó. La fiesta nunca termina. El carnaval llegaba a su fin. Los confeti volaban por el aire, mezclándose con el polvo de la calle. La batería tocaba sus últimos acordes, mientras los carnavaleros se despedían de la fiesta que parecía no tener fin. Para Rodrigo, Vanessa e Igor, la realidad era otra. Estaban acostados en el asfalto frío de la avenida, sus cuerpos cansados y sucios de pintura y sudor. Luisa ya no estaba allí. Cuando se levantaron, miraron a su alrededor. El sambódromo aún estaba lleno, pero ahora todo parecía diferente. Ya no había enmascarados observándolos. El carro alegórico del desfile de los desaparecidos había desaparecido como una pesadilla al amanecer. Estaban vivos, pero no sabían decir si aún pertenecían a ese mundo. Sin decir nada, caminaron fuera del sambódromo, sintiendo el peso de lo que habían vivido. Cuando pasaron junto a un contenedor de basura, Rodrigo vio algo que lo hizo estremecer. 3 máscaras tiradas allí, mezcladas con los confeti. Una dorada, una blanca, una agrietada. La fiesta nunca termina, pero ellos habían escapado, o al menos eso pensaban.